Hola a todos, en este vídeo continuamos con el curso de preálgebra. Vamos a ver de la unidad 1 de las propiedades de la aritmética, la sección número 5, el recíproco. El recíproco es similar al opuesto, es una operación que en principio las personas no le dan mucha importancia, pero es prácticamente la base de la definición de la división. ¿Qué es lo que sabemos de la suma? Pues sabemos que añadir 0 a un número pues no cambia el número, o sea, 0 más x es igual a x. Por esa razón, el 0 se describe como la identidad o el neutro para esa operación, o sea, para la adición. Y esa propiedad del 0 de ser la identidad o el neutro fue lo que nos permitió definir el opuesto, ¿vale? También vimos que un número x, para cualquier número x, hay un número llamado opuesto de x, que se escribe así como menos x, y que lo que se obtiene es que cuando tú sumas x y menos x, pues te da el neutro o ese opuesto, ¿vale? O sea, es decir, menos x es el número que soluciona esta ecuación, ¿vale? De que es el número que va aquí para que esto dé el neutro o el opuesto sea de 0, perdón, del neutro o la identidad de 0. Ahora, por otra parte, también hemos visto que el 1 es el neutro para la multiplicación. O sea que 1 por x da como resultado el propio x. O sea, es el número que cuando tú lo multiplicas por cualquier número x, pues obtienes dicho, o sea, se queda sin modificarse ese valor de x. O sea, que x queda exactamente igual. Entonces la pregunta que queremos hacernos es, o sea, dado cualquier número x, ¿qué número podemos poner en este espacio que está aquí para resolver esta ecuación? O sea, ¿qué número va aquí para que el producto nos dé, o sea, la multiplicación de x por ese número nos dé la identidad del producto, que es el 1, ¿vale? Ahorita fíjense que para el opuesto lo que buscábamos era que nos diese la identidad para la suma, que es el 0, el que deja, cuando sumas, el que deja intacto el número. Y ahora buscamos lo mismo, pero para el producto. ¿Cuál es? O sea, ¿qué número tenemos que poner aquí para que cuando lo multipliquemos por x nos dé la identidad del producto? La identidad del producto es el que deja bajo esa operación, bajo el producto, el número igual, que es el 1. ¿Vale? Entonces, a este número se le llama recíproco de x. O sea, es el valor que cumple con esta característica, que cuando yo lo multiplico por x me da 1. Eso es lo que estoy buscando. Entonces vamos a ver cuál es la definición de recíproco. Pues para cualquier número x, el recíproco de x, y se escribe de esta forma, ¿vale? 1 partido de x o 1 sobre x, va a ser igual a, o sea, va a ser el número tal que cuando yo multiplico ese número por x, obtengo el valor 1, obtengo la identidad para el producto, o el neutro del producto. Este número también se le llama inverso multiplicativo de x y normalmente se describe, o sea, para hablar de este valor, pues se suele utilizar la terminología 1 sobre x o 1 partido de x o 1 quebrado de x, no sé, hay muchas formas de escribirlo. Yo suelo decir 1 sobre x, aunque aquí en España se suele decir más 1 partido por x. Bien, realmente estos números de la forma 1 partido de x son viejos amigos vuestros porque se parecen a una fracción. Por ejemplo, si x es igual a 2, entonces el 1/2 es la fracción, la mitad. Y si x es igual a 3, pues 1/3 es la fracción de 1/3 y así sucesivamente. Más adelante veremos que los recíprocos de enteros positivos van a coincidir exactamente con estas fracciones, ¿vale? Por eso se van a escribir de esta forma, porque vamos a ver que realmente esto va a coincidir con el 1/2, 1/3 y así sucesivamente. Vamos a comenzar. Ahora es que vamos a comenzar a trabajar con las propiedades del recíproco. Por ahora solamente trataremos con el recíproco como un nuevo número. Un número que de manera mágica, entre comillas, se multiplica con otro número para dar el 1, para dar la identidad del producto. Y en esta sección, pues lo que vamos a hacer es tratar de descubrir
algunas propiedades de los recíprocos y luego usaremos estas propiedades para aprender un poco más sobre las fracciones. Va a ser la base de cómo se define la división y prácticamente la base de toda la definición de fracciones y de cómo trabajar de las operaciones de las fracciones. Bien, nos gustaría asumir que todos los números tienen recíproco, pero es que no es cierto, ¿vale? No podemos hacerlo porque el número 0 es un número especial. Y ahora vamos a ver. La primera pregunta es, vamos a resolver este problema. Pausen el vídeo, traten de hacerlo ustedes y a la vuelta tendrán la respuesta. Dice, ¿cuál es el producto de 0 y cualquier otro número? Y en el apartado B nos dicen, usando el apartado A, explique por qué por qué 0 no tiene recíproco. Esto es bastante fácil de comentar, de explicar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es una propiedad que vimos anteriormente, y es que cualquier número, cuando lo multiplicamos por 0, el resultado que obtenemos es el 0, ¿vale? En la sección 1.3 lo vimos, que x por 0 es igual a 0, 1.2 creo, o sea, la multiplicación, o sea, ahí lo vimos, que el 0 era absorbente. Con lo cual, ¿cuál es el producto de 0 por cualquier número? Pues es 0. Y ahora, usando el apartado A, explica por qué el 0 no tiene recíproco. Bueno, la explicación es muy simple. La idea es que el recíproco es el hueco que tenemos que poner aquí para que cuando lo multipliquemos por el número nos dé igual a 1. Pero no existe ningún número que podamos poner aquí para que nos dé 1, porque siempre lo que vamos a tener, el producto de cualquier número por 0 es igual a 0. ¿Vale? Entonces es imposible encontrar el recíproco del 0. No existe. O sea, tendría que cumplirse que 1, o sea, que este número, que es lo que llamamos recíproco, de 0 por 0 sea igual a 1, pero esto no existe. ¿Vale? No es posible hacer eso. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 0 da 0, ¿vale? Por esta propiedad. X por 0 es igual a 0. Entonces, no va a poder existir ese 1 sobre 0, ¿vale? No existe el recíproco de 0. Y esto es una propiedad muy importante, porque nos va a decir que hay que tener cuidado a la hora de hallar los recíprocos. Un número debe ser distinto de 0 para que pueda tener recíproco. Por eso es que no existe la división por 0, porque la división vamos a ver que se va a definir a través del recíproco. Entonces la advertencia es, el recíproco del 0 está indefinido, o sea, no está definido matemáticamente, no existe ese valor. Entonces todo número distinto de 0 tiene un recíproco. O sea, cualquier otro número que no sea el 0 vamos a ver que va a tener recíproco. Y vamos a verlo ahora. Y veamos ahora algunas propiedades de los recíprocos. Vamos a comenzar con el número más bonito para la multiplicación, que es evidentemente el 1. Vamos a tratar de hallar cuál es el recíproco de 1. O sea, vamos a fijarnos en cuánto va a dar esto. O sea, aquí 1 sobre el valor de x. En este caso, x es igual a 1. Esto creo que es bastante simple, pero bueno, ustedes pausen el vídeo, traten de explicar por qué, pero bueno, la pregunta es ¿por qué el recíproco de 1 es 1? Y la respuesta es muy simple, porque 1, o sea, recordemos que el recíproco es el número que ponemos aquí para que al multiplicarlo por x nos dé 1. En este caso, cuando x vale 1, tenemos que el número que ponemos aquí, para que al multiplicarlo por 1 nos dé 1. ¿Qué número cuando nosotros lo multiplicamos por 1 da 1? Pues el propio 1, ¿vale? Entonces el 1 tiene que ser el recíproco de 1, o sea, 1 es su propio recíproco. ¿Vale? Este problema anterior pues confirma el hecho obvio de que, digamos, 1 partido de 1 es igual a 1, o sea que el recíproco del 1 es el propio 1. Y también vimos una estrategia general para tratar con los recíprocos. ¿Esta estrategia general cuál es? Para demostrar que dos números son recíprocos entre sí, lo que vamos a hacer es multiplicarlos. Los multiplicaremos y comprobaremos que su producto es 1. Esa va a ser la estrategia que vamos a seguir para trabajar con el recíproco. Buscar el número tal que el producto sea igual a 1. Lo mismo que hacíamos también con
con el opuesto, buscar, o la negación, o sea, con el opuesto, buscar qué número cuando se lo sumamos a otro nos daba 0. Es lo mismo. Entonces recuerda que es lo que hemos comentado, ¿vale? Algo importante, vimos en los opuestos que el opuesto del opuesto, o sea, la negación de la negación, era el número original. Y ahora la pregunta es, ¿existe un resultado similar para los recíprocos? Pues lo primero que nos piden es, ¿cuál es el producto de 1/2 y 2? Y posteriormente nos piden que expliquemos por qué el recíproco, usando esto del apartado A, que expliquemos por qué el recíproco de 1/2 es justamente 2. Vale, a ver, por la definición de recíproco que hemos hecho, sabemos que 1/2 y 2, que el producto este de 1/2 por 2 es igual a 1. O sea, por la propia definición que hicimos del recíproco, ¿vale? Recordamos que dijimos que el recíproco iba a ser de esta forma, 1 partido x, y que cuando es el número que cuando lo multiplicas por este de aquí, pues el resultado es igual a 1. ¿Vale? Es la forma en que lo hemos definido. Entonces, si nosotros lo que queremos es ver qué número cuando nosotros lo multiplicamos por 1/2 nos da el valor de 1, pues solamente hay que utilizar la propiedad conmutativa de la multiplicación para darse cuenta de que el número que va aquí es el 2. O sea, fíjense que es similar a lo que usamos con el tema del opuesto. O sea, vamos a usar el recíproco de 2, que sabemos que es 1/2, ¿vale? Y después, para hallar el recíproco de 1/2, lo único que usamos es que sabemos esto. Y aquí simplemente, si usamos la propiedad conmutativa, este cambia con este, y lo que tenemos es que 1/2 por, o sea, 2, o sea, que el número multiplicado por 1/2 que nos da el 1 es el 2 y no hay otro, ¿vale? Entonces, ¿qué acabamos de demostrar con esto? Pues acabamos de demostrar que el recíproco de 1/2 es 2. Y del mismo modo, podríamos hacerlo para cualquier número x que no sea nulo, que no sea 0. ¿Vale? Podemos demostrar que el recíproco de 1 sobre x es x. ¿Vale? O sea, esta propiedad la podemos escribir de esta forma. Esto es el recíproco de este número que está abajo. El recíproco de 1 sobre x es igual a x. ¿Vale? Es lo mismo que cuando teníamos el opuesto del opuesto de x es igual a x. Ahora va a ser el recíproco del recíproco de x va a ser igual a x. ¿Vale? Esa es la propiedad recíproco del recíproco, que aquí aparece también. O sea x un número distinto de 0, y esto es importante, siempre tiene que ser distinto de 0, entonces 1 sobre x es distinto de 0 y su recíproco es x. O sea, si x es distinto de 0, 1 sobre x también va a ser distinto de 0. Y el recíproco de este valor de 1 sobre x, pues va a ser el número original, va a ser la x. Esta realmente es una propiedad que a los estudiantes les cuesta bastante comprender, pero bueno, creo que es bastante clara y muy importante realmente. Bien, vamos a ver ahora un problema, el problema 1.32, que nos piden hallar el producto de 1 por 7 y de 1 sobre 5 por 1 sobre 7. O sea, no el producto de 5 por 7, sino el producto de esta expresión por esta otra expresión, ¿vale? Entonces, y después nos piden que usando el apartado A expliquemos por qué el recíproco de este número es este otro. ¿Vale? Pausen el vídeo, traten de resolverlo y nosotros vamos a resolverlo también, pero vamos a hacerlo en nuestro cuaderno. ¿Vale? A ver, aquí tenemos el problema, el problema planteado. Nos piden cuál es el producto de 5 por 7 y 1 sobre 5 por 1 sobre 7, o sea, el producto de esas dos operaciones, resultado de esa multiplicación. Y bueno, lo que vamos a hacer es plantear la multiplicación primeramente. O sea, lo que tenemos es, vamos a usar color negro, lo que tenemos es 5 por 7 y esto está multiplicando a 1 sobre 5
por 1 sobre 7. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a utilizar es la propiedad conmutativa y asociativa, las dos juntas, para agrupar esto de forma conveniente. Lo que vamos a hacer es agrupar el 5 con el 1/5 y vamos a agrupar el 7 con el 1 partido 7. O sea, y aquí lo que hemos usado es propiedad conmutativa y asociativa. ¿Vale? Para la multiplicación. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? ¿Vale? Pues lo que ocurre es que el 5 es recíproco de 1/5 y el 7 es el recíproco de 1 sobre 7. Entonces este producto de aquí va a ser igual a 1 y este producto de aquí va a ser igual a 1 también. ¿Por qué? Por la definición de recíproco, ¿vale? Que le hemos usado dos veces, una para el 5 y otra para el 7. Definición de recíproco. Vale, entonces ya tenemos que este producto es igual a 1, así que 1 por 1, ¿cuánto es? Pues ya hemos visto que 1 por 1 es 1, ¿vale? Desde que somos muy pequeñitos nos enseñan eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que cuánto da este producto? Pues este producto da 1. ¿Y eso qué es lo que significa? Pues que como tenemos que esta multiplicación es igual a 1, significa que este que está aquí es el recíproco de este, ¿vale? 1 sobre 5 por 1 sobre 7 es el recíproco de 5 por 7. Y entonces realmente lo que tenemos es esta ecuación. Vamos a tener la ecuación 1 sobre 5 por 1 sobre 7, ¿vale? Es igual a 1 sobre 5 por 7. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este producto es el recíproco de 5 por 7. Si a 5 por 7 le llamamos a esto x, pues aquí lo que tenemos es x. O sea que el recíproco de x es 1 partido x. Entonces, como... Y eso hemos visto que coincide, esto va a ser igual, coincide con este valor, que es 1 partido x. Entonces, esta parte... ¿Por qué? Porque este es el recíproco de este, entonces eso va a coincidir con esto, ¿vale? Fíjense que es curioso, porque de aquí es realmente de donde sale la definición de la multiplicación de fracciones, sale de esta idea, ¿vale? Que la multiplicación de fracciones la vamos a ver cuando trabajemos las fracciones, en unas unidades más para adelante, no recuerdo en qué unidades. ¿Vale? Entonces, no sé si ha quedado claro la idea. A ver, yo creo que lo de hallar demostrar que es 1, no hay mucho problema con eso, ¿vale? Hemos demostrado que el producto es 1, ¿vale? Y al ser el producto 1, esto va a implicar que el recíproco de x igual a 5 por 7 es este número, 1 sobre 5 por 1 sobre 7. Y eso, como es el recíproco, pues ese número va a ser igual a 1 sobre x, ¿vale? Entonces, pero como x es 5 por 7, de aquí lo que se obtiene es esto, que 1 sobre 5 por 1 sobre partido 7 es igual a 1 partido 5 por 7, ¿vale? Realmente es bueno, no sé, o sea, aquí la x es 5 sobre 7, utilizando esto hemos visto que el recíproco de este número era esta multiplicación y eso va a ser 1 sobre x. Entonces, si sustituimos ahora la x por 5 sobre 7, pues lo que obtenemos es esta expresión de aquí, que es una expresión bastante interesante. ¿Vale? Bien, vamos a continuar con la presentación. O sea, los números 5 y 7 que hemos utilizado en el ejemplo o en el problema anterior no tienen nada de especial. El mismo resultado es válido para cualquier dos números que no sean 0.
o sea, que sean diferentes de 0. Entonces concluimos que el recíproco del producto es el producto de los recíprocos, ¿vale? Eso es lo que tenemos, la propiedad de recíproco del producto. Si x e y son dos números no nulos, entonces x por y también es distinto de 0 y su recíproco va a ser esto, va a ser 1 sobre x por 1 sobre y, o sea que lo que se tiene es esto de aquí, ¿vale? El recíproco del producto, es este que está aquí, es el producto de los recíprocos, ¿vale? O sea, este es el recíproco del producto y eso va a ser igual al producto de cada uno de los recíprocos. Es la propiedad que acabamos de demostrar. Entonces vamos a ver otro problema. Este es el último, esta unidad, esta sección es más corta que las anteriores. Y lo que vamos a ver es, bueno, ¿qué es lo que ocurre si los números son negativos? ¿Vale? Vamos a ver primero cuál es el producto de menos 8 y de menos 1 sobre 8, de estos dos, y usando el apartado A, explicar por qué el recíproco de menos 8 es menos 1 sobre 8. Para hacerlo, ustedes pausen el vídeo, traten de resolverlo, y nosotros para resolverlo vamos a ir a nuestro cuaderno. Aquí está el problema planteado, y bueno, vamos a intentar resolverlo. El procedimiento es el mismo. Tenemos menos 8 por menos 1 partido 8. Y ahora lo primero que vamos a utilizar es la propiedad que nos permite transformar esta multiplicación con signo menos, ¿vale? En opuestos, por así decirlo. ¿Vale? Recordemos que si teníamos el menos, habíamos visto que cuando multiplicábamos el opuesto de un número por el opuesto del otro número, esto era igual a un número por el otro, ¿vale? Esto habíamos llamado opuesto por opuesto. ¿Vale? Entonces, usando esta propiedad, pues tenemos que esto de aquí va a ser igual a 8 por 1 partido 8. ¿Vale? Y ahora, usando la definición de recíproco, pues lo que vamos a tener es que esta multiplicación pues va a ser igual a 1. ¿Y de ahí qué se concluye? Pues que el recíproco, ¿vale? Como el producto de menos 8 por menos 1 sobre 8 es 1, entonces 1 es el recíproco de otro. ¿Vale? Entonces el recíproco de menos 8 es menos 1 partido 8. ¿Vale? Y esto nos lleva a esta propiedad. Nos lleva a que, fíjense que esto, menos 1, o sea, si x es igual a menos 8, tenemos que 1 sobre x es igual a menos 1 sobre 8, ¿vale? Pero 1 sobre x, ¿a qué va? O sea, menos 1 sobre 8, vamos a escribirlo así, menos 1 sobre 8 va a ser igual a 1 sobre x, porque es el recíproco del menos 8, y entonces, como x es igual a menos 8, lo que vamos a tener es que esto es 1 sobre menos 8. Y llegamos a esta propiedad interesante, que menos 1 partido 8 es lo mismo que tener 1 sobre menos 8. O sea que, en cierta medida, lo que estamos diciendo es que el opuesto del recíproco es el recíproco del opuesto. ¿Vale? Regresemos a la presentación para continuar con ella. Y bueno, lo que hemos utilizado, lo que hemos demostrado es cómo trabajar con el recíproco del opuesto. De forma similar, como dije anteriormente, podemos tomar el recíproco de cualquier número opuesto.
No necesariamente el número este, el menos 8, no cumplía nada en particular. Podíamos haber tomado menos 100, menos 50, menos cualquier número. Entonces eso nos permite definir de forma general lo que ya hemos comentado anteriormente, que el recíproco del opuesto es igual al opuesto del recíproco. Son dos cosas equivalentes. Entonces, el recíproco del opuesto, si tenemos x, un número distinto de 0, entonces lo que vamos a tener es que 1 sobre menos x, o sea, esto es el recíproco del opuesto, es lo mismo que el opuesto, o sea, menos el recíproco del número, el recíproco de x, ¿vale? Menos 1 sobre x. Esa es una propiedad que realmente va a ser importante a la hora de trabajar con la multiplicación y la división, sobre todo cuando tengamos fracciones negativas, y bueno, yo creo que va a ser muy útil. Eso es todo en este vídeo. Es un vídeo que es relativamente corto, la parte del recíproco, pero no por eso deja de ser importante, porque el recíproco va a ser la base de la definición de la división. Como mismo utilizamos el opuesto para definir la resta, ahora vamos a utilizar el recíproco para definir la división. Y también las fracciones, porque bueno, las fracciones son como divisiones. Bien, espero que esto haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.